realizar lo que es la estructura de la sala situacional en salud. Algo muy importante que nosotros vamos a ver a lo largo de nuestra formación y vamos a ir a aplicar ahora a los centros de salud es la sala situacional. Esta sala situacional que en principio es un espacio físico o un espacio virtual donde nosotros vamos a encontrar datos de forma de prevalencia de enfermedades transmisibles, prevalencia de enfermedades no transmisibles, factores de riesgo asociados a nuestra población, determinantes sociales de la salud, las autoridades locales que participan en ello. De la misma forma, vamos a ver el mapa parlante, que es el seguimiento a determinadas patologías. También vamos a ir hablando de lo que es el monitoreo de programas. Pues en ese sentido, como les decía, la sala situacional es un espacio físico virtual que va a contener información de forma permanente y actualizada de cada centro de salud, de primer nivel, de la red municipal, de la cabecera de red de salud y del servicio departamental de salud, que van a ser los 4 puntos donde se debe implementar esta sala situacional. Esta es la definición que se maneja en la guía de implementación de la gestión 2016, donde también nos indica que es un espacio físico virtual de análisis de información, donde se va a encontrar los datos más relevantes de la información de la atención integral, la gestión participativa. Vamos a identificar los principales problemas de salud de la población asignada a nuestro centro de salud, tanto principales problemas a nivel personal, a nivel familiar, comunitario y lo más importante, vamos a analizar la situación actual de salud. Es en este contexto, pues, que es importante que la sala situacional tenga un seguimiento continuo, esté monitorizado de forma constante y se pueda realizar reuniones de evaluación de los resultados, ¿no? Después de esta aplicación, pues nosotros tomamos decisiones de qué nosotros debemos implementar para estrategias de mejora de la salud. Dentro de las funciones de la sala situacional, vamos a encontrarnos que esta sala nos va a permitir determinar y demostrar cuál es la situación de salud actual, ¿no? Y esta debe ser de forma oportuna, permanente y periódica. Además, esta sala nos va a permitir realizar un análisis y uso de la información de forma adecuada y de forma constante. Permite evaluar, monitorizar las tendencias de los eventos de salud, aquellos aquellas enfermedades que se notifican de forma inmediata, aquellas que deben reportarse en un formulario semanal, en un formulario mensual y aquellas que necesitan ser registradas en sus formularios de notificación, las fichas epidemiológicas. También nos va a orientar qué tipos de servicios nosotros debemos prestar. Si nosotros vamos a tener más adultos mayores, pues debemos pensar en patologías que se van a presentar en mayores de 60 años, enfermedades no transmisibles, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, y es ahí donde nosotros nos debemos enfocar, dependiendo de la pirámide poblacional. Debemos monitorizar de forma permanente el cumplimiento de la gestión. Si estamos llegando a las coberturas que se han implementado, a qué cobertura debemos llegar con el programa ampliado de inmunización, las vacunas BCG, ¿no? Si estamos llegando a lo estipulado, a la meta, ¿no? Integrar a todos los actores en salud. Y aquí interviene mucho el Comité de Análisis de la Información en Salud, ¿no? Además, debemos proporcionar una información completa, oportuna, actualizada, que te va a permitir a ti planificar un análisis y realizar una vigilancia de forma correcta.
desarrollar acciones de mejora continua en la salud, ¿no? Plantear ferias, puede ser educación para la salud de forma personal, grupal, ya con actores bien identificados, ¿no? Establecer mecanismos de toma de decisiones locales facilita la vigilancia epidemiológica de forma adecuada en ¿Qué nuestro está haciendo ahí? establecimiento de salud. Ella es Algo seguramente muy también es mirando importante, el nos va huequito a permitir del monitorizar programa. intervenciones en las epidemias. Debemos cortar la cadena de ¿Qué tienes, loco? transmisión, la cadena epidemiológica. Debemos Yo identificar quiero ver cuándo estamos en epidemia, si ya estamos ingresando a una área de alarma. Es por eso importante que realicemos de forma constante los corredores endémicos, ¿no? También ir viendo si vamos a ingresar a un desastre natural, un desbordamiento, ¿no? Entonces, eso también te permite realizar detección y notificación de desigualdades, inequidades, quienes acceden fácilmente a la salud, quienes no, quienes están suscritos al Sistema Único de Salud, quienes no, eso también te va a permitir. Y aquí viene también el monitoreo de aquellas personas con capacidades diferentes. Educación permanente sobre temas de interés social. Gracias a esta vigilancia, ustedes van a poder determinar qué educación para la salud necesita mi población. Necesitará hipertensión arterial, necesitará saber más de diabetes mellitus tipo 2 o necesitará saber de parasitosis, ¿no? Depende cuál es el problema más predominante de esta área, ¿no? Generar indicadores básicos. Estos indicadores te van a permitir ver si tú estás llegando a la meta, si realmente se está logrando desarrollar de mejor forma. Entonces, esas son las funciones de la sala situacional. ¿Cuáles son los niveles de implementación? Les decía, en primer lugar, la sala situacional se implementa a nivel local. Y aquí vamos a encontrar al personal de salud de los consultorios, de los puestos de salud, centros de salud ambulatorios, con internación. Aquellos centros de salud de 12 horas, 6 horas, son aquellos quienes van a implementar a nivel local. Una vez que se implementen las salas situacionales en este nivel, pues llegamos a nivel municipal, que estos van a estar dados por los centros de cabecera de municipio, que en primera instancia tiene que tener un equipo técnico mínimo, tiene que estar representado por un estadístico, por un médico epidemiólogo, un especialista en salud pública o salud familiar comunitaria intercultural, los RMs, ¿no? Que van a estar en cada coordinación de red, quienes ellos se encargan de consolidar toda esta información que se encuentra en cada uno de los centros de salud y en cada red aproximadamente tenemos entre 10 a 12 centros de salud que van a ir a formar un municipio. Dentro de ellas, el tercero está a nivel de red, a cargo de la coordinación de red. Este prácticamente tiene que reportar al servicio departamental de salud. Entonces voy a tener a nivel local, a nivel municipal, a nivel de la red o coordinación de red y a nivel departamental. Ahora, como cualquier programa, también requiere de lo que es un financiamiento, ¿no? Dentro de estas, vamos a ver que para que esta sala situacional tenga funcionamiento, debe contar con un espacio físico virtual. Cuando ustedes lleguen a su centro de salud, puesto de salud u hospital, van a encontrar o una pared o la sala de reuniones que también lo adaptan como sala situacional. En algún caso van a ver que tienen un televisor donde va pasando la sala situacional, los indicadores que se tienen. Se debe contar con un sistema de información permanente y actualizada. Y esto va en relación a los formularios 301A y 302A. De la misma forma, también tenemos que tener una
una tecnología adecuada para el análisis de datos. Recuerden que cada centro de salud ya tienen los datos sistematizados. En los centros de primer nivel, puestos de salud, pues se encuentra el SOAPS, ¿no? Mientras que en los centros o hospitales de segundo nivel vamos a encontrar el CICE. Entonces, que prácticamente ellos nos van a permitir emitir la información de forma rápida. También debemos encontrar con personal de salud con formación adecuada y continua, ¿no? En lo que son indicadores, elementos de la sala situacional. La sala situacional, como les decía, debe contar con un financiamiento. Este financiamiento está dado por la Ley 475 a partir de las prestaciones PC 230, PC 233, quienes permiten continuar las tareas de actividad y actualización de la sala situacional, ¿no? Entonces sí se encuentra el financiamiento que está en la Ley 475. También se puede tener el financiamiento propio de los establecimientos de salud por el ingreso propio que tiene. Debe estar adecuada en un lugar permanente, debe tener los elementos necesarios para la actualización, debe ser una información de forma disponible, adecuada y actualizada, ¿no? Y lo más importante, debemos tener en este espacio que sea lo más visible posible y donde nosotros nos podemos encontrar en una reunión multidisciplinaria para el análisis. Me rasca pues la puerta. Es así que existen pasos para la implementación, pues vamos a tener 3 pasos para la implementación. El primer paso es la captación de la información. Yo sé que en el trayecto de su formación, pues ustedes ya lo han ido conociendo a cada uno de estos instrumentos. En principio, la historia clínica, ¿no? En la historia clínica vamos a encontrar datos sociodemográficos, datos clínicos, el diagnóstico presuntivo, el tratamiento, ¿no? Entonces ahí tenemos una primera base de datos. Luego tengo la historia clínica perinatal. También puedo contar con los carnes de salud infantil, el certificado de nacido vivo, certificado único de defunción, fichas epidemiológicas, fichas de tratamiento, registro de vacunación. Aquí tengo los formularios y resultados del laboratorio, la epicrisis, el formulario de referencia contra referencia, formulario de solicitud del programa de salud, les decía el SOAPS, ¿no? También voy a tener el certificado único de casos de violencia y puedo encontrar otros datos como las carpetas familiares, el módulo de información básica, el cuaderno de actas, también hay el cuaderno de promoción de la salud, las planillas de conformación de la estructura social, quiénes son el GILIR y el MALCU, quién es al asignado al área de la salud, la atención de médicos tradicionales, la la gestión participativa, ¿no? Y la parte de la interculturalidad, ¿no? Entonces, estos son los instrumentos de captación, ¿no? Seguidamente vamos a tener también los cuadernos de registro del Sistema Nacional de Información en Salud, cuadernos de registro del Programa Ampliado de Inmunizaciones, tenemos también el cuaderno para el programa de tuberculosis, los cuadernos para rabia, para VIH, la sistematización de las carpetas familiares, tenemos los cuadros gráficos, ¿no? Todo esto son los instrumentos de captación que vamos a ir encontrando, ¿no? Entonces, este te va a dar la primera base de datos. En la segunda fase voy a tener lo que son los instrumentos de consolidación. Y en estos instrumentos de consolidación encuentro la sala situacional, voy a tener los formularios semanales y mensuales, ¿no? En los formularios semanales debo tomar en cuenta lo que es el calendario epidemiológico. En el calendario epidemiológico, nosotros vamos a ver que cada semana inicia en domingo y termina en sábado. Es decir, que para esta semana epidemiológica ha iniciado el día de ayer, que era 7 de diciembre, y va a terminar este 13 de diciembre, ¿no? Y de la misma forma, el 14 de diciembre hasta el 20 de diciembre es otra semana
podemos trabajar por semanas epidemiológicas o por meses, ¿no? Pero en el reporte semanal sí o sí se debe trabajar en semanas epidemiológicas. Ahora, ¿qué se reporta en este formulario semanal? Infecciones respiratorias agudas, laringitis, faringoamigdalitis, ¿no? Todas esas infecciones respiratorias agudas superiores. En los formularios mensuales, como su nombre lo indica, cada mes nosotros, hasta el tercer día de cada mes debemos entregar este formulario y aquí van a ir reportados todas las prestaciones y servicios que hemos desarrollado durante el mes, además de que va a ir la vigilancia de enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Aquí está hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, está artrosis, está artritis reumatoides, está enfermedad renal crónica, estadio 1, estadio 2, estadio 3, ¿no? Va monitorizándose de forma mensual. También puedo hacer informes mensuales de corte. Hay informes mensuales, trimestrales, ¿no? Puedo realizar eso. También tengo el software de consolidación de la carpeta familiar. Puedo tener los gráficos y cuadros de monitoreo, ¿no? Y en el tercer proceso ya es la socialización, donde nos encontramos en el centro de salud, en la sala situacional, con todos los actores. Participa personal de salud del establecimiento, uno de la coordinación de red, las autoridades locales en salud, el representante en salud y también participan ustedes como internos, ¿no? Van a participar para realizar ese análisis. Estos son los pasos para la implementación. Y esta es la estructura que debe tener la sala situacional. Miren, la sala situacional contempla un lado derecho, que es el componente de la atención integral en salud. Tengo un lado central, el área central, donde está ya el mapa parlante, esta estructura que nos dice qué tipo de familias son, ¿no? Tengo el perfil epidemiológico y las autoridades locales en salud. Y en el lado izquierdo voy a contener el componente de gestión participativa en salud. Y aquí viene el monitoreo de las determinantes sociales en salud, monitoreo de las carpetas familiares, hay un área intercultural, un área intersectorial y el proceso de gestión participativa. Pero como elementos generales debe tener un título y aquí tiene que decir sala situacional del centro de salud de 3 de mayo, sala situacional centro de salud Pucarán, ¿no? Entonces ese es el título. Voy a tener también lo que es la misión, tengo que tener el organigrama, es importante que ustedes actualicen, van a iniciar una nueva gestión y por ende en la mayoría de las instituciones pues hay cambio de personal y nuevas incorporaciones. Tengo que tener la visión del centro de salud, debo encontrar lo que es el isocrona, que es un mapa donde se encuentran las distancias que se va a tener de un centro de salud a otro establecimiento de salud de mayor capacidad resolutiva. Estamos hablando de hospitales de segundo nivel. Y tengo el panel informativo, ¿no? Y en este panel informativo va a ir también lo que es la parte de su cronograma de actividades, ¿no? Entonces vamos a desglosar cada uno de los datos generales, les decía, ¿no? En principio voy a tener el título que debe expresar la esencia del centro de salud, que en este caso va a ser la sala situacional del Centro de Salud San Luis del municipio del Alto, departamento La Paz. Tengo la misión y la visión que la mayoría de los centros de salud ya tienen, pero también ustedes pueden hacer una actualización, no hay ningún problema siempre y cuando su tutor les permita. Tienen que tener un organigrama, que es el modelo gráfico sistemático para tener una idea uniforme, cuál es la línea de jerarquía, a quién ustedes en principio deben reportar, luego si no existe respuesta, a qué entidad deben ir continuando, ¿no? El organigrama. Luego tengo también el isocrona, como les decía, esta es una representación gráfica de trazos lineales
que esta te va a permitir unir puntos de tu centro de salud a otro centro de salud, ya sea de mayor capacidad resolutiva o otro centro de salud de la misma, del mismo nivel, con la misma capacidad resolutiva. Este mapeo debe tener las líneas a cuántos kilómetros se encuentra en movilidad, en cuánto tiempo llego a el otro establecimiento. Aquí nos va a permitir ver los tiempos en que yo puedo tardar en referir a un paciente. Por ejemplo, si yo en el centro de salud de Pucarani identifico una fractura expuesta, ¿no? Entonces, ¿en cuánto tiempo yo llego al Hospital del Norte, que va a ser mi otro centro de mayor capacidad resolutiva para referencia? Entonces, eso me permite a mí identificar y describir en esta isocrona, ¿no? Recuerden que la distancia debe estar reportado en kilómetros. El transporte o medio por el cual se puede referir a este paciente puede ser en automóvil, motocicleta, ¿no? Pero en la mayoría de los centros tienen o cuentan también con su ambulancia, ¿no? Entonces, el tiempo que tarda. El panel informativo incluye el cronograma de actividades, reuniones que se van a realizar, ¿no? Con la comunidad, el personal de salud, todos deben tener conocimiento. En este panel informativo también se debe encontrar el cronograma de actividades del personal de salud. Y aquí ustedes también colocan su cronograma de actividades de cada mes, uno por cada mes, ¿no? En total van a ustedes publicar 3 cronogramas. Recomendaciones, no olviden que están yendo a realizar actividades en salud pública. Entonces, es importante que también vayan reportando esas actividades, ¿no? Educación para la salud sobre prevención de rabia en el colegio Ave María, no sé. Entonces, pero es importante. Muchas veces cuando nosotros vamos a realizar la actividad de salud pública, pero en su cronograma dice atención integral en centro de salud, atención integral en centro de salud, atención integral. Es como si directamente se hubieran dedicado a la atención en consulta externa, pero recuerden, están realizando actividad en salud pública. En el lado derecho, ustedes van a encontrar, y decíamos, es el componente de atención integral en salud. En este componente, en principio, tengo que reflejar cuánto es mi población asignada a mi centro de salud, al centro de salud en la cual yo estoy trabajando y voy a realizar el servicio social de salud rural obligatorio, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos, por lo menos aquí en la ciudad de La Paz, no se han actualizado de acuerdo al último censo la población, ¿no? Tenemos el último, que es la población estimada para la gestión 2023. En los centros de salud del área urbana hemos ido trabajando con proyecciones, pero de esta forma les va a llegar por cada red de salud y los centros de salud que se encuentran, ¿no? Y te dice ahí, Centro de Salud Juancito Pinto, está asignado 9.108 personas, de los cuales 150 son menores de un año, ¿no? Y mujeres en edad fértil son 2.436. Embarazos probables 174. Entonces ya te va indicando algún pronóstico. Esta es tu población asignada. Una vez que tengas la población asignada, tú debes elaborar y realizar tu pirámide poblacional. No olviden que es una representación gráfica en doble barra que vamos a encontrar en un lado mujeres y en el otro lado varones. Tengo que ver que en el lado derecho se van a representar las mujeres y en el lado izquierdo los varones, y debe tener una representación en quinquenios cada 5 años, de 0 a 4, de 4 a 9, de 10 a 14, ¿cierto? Y así sucesivamente. Y una vez que termine de elaborar mi gráfico, debo determinar a qué pirámide poblacional pertenece: progresiva, estancada, regresiva, ¿no? Y también debo determinar que la base va a estar formada de 0 a 14 años.
aquí yo puedo ver el incremento en la tasa de natalidad, ¿no? El cuerpo, lo que voy a ver, que en el cuerpo se encuentra la parte del centro, que aquí es de 15 hasta los 64 años. Y de 64 años, 65 para el último, voy a encontrar del vértice. En esta estructura de la pirámide poblacional voy a encontrar lo que son ingresos y salientes de cada barra, que esto va a estar reflejada por la migración e emigración de la población. Miren, si yo me centro en esta pirámide poblacional, voy a encontrar que la población mayor concentrada está en el cuerpo o centro. Miren, hay mayor población de 25 a 29 años, tanto en mujeres como en varones, ¿no? Entonces, yo digo que aquí tal vez tendría que trabajar en lo que es educación para la salud en embarazos, mujeres en edad fértil, prevención del cáncer de cuello uterino, ¿no? Entonces puedo estar buscando ese tipo de problemas tal vez que se encuentran en mi población. Pero también llama la atención, miren, de 70 a 74, que también es una población mayormente incrementada, se está concentrando también el vértice. Entonces aquí puedo esperar enfermedades osteoarticulares, artritis, artrosis, que eso también puedo ir a ver, ¿no? Entonces, como hay una población concentrada en el vértice, puedo estar viendo, ¿no? Alta esperanza de vida, ¿no? Entonces, ahí. ¿No? Entonces, como les decía, inmigración que puede permitirme la variabilidad en lo que es mi pirámide poblacional. El otro punto importante que es la mortalidad, ¿no? Acá yo debo ir reportando el número de pacientes fallecidos y cuál ha sido la causa, los diagnósticos que han llevado a que esta población pueda fallecer. En la mayoría de los casos, en los centros de salud de primer nivel no van a encontrar una mortalidad. Recuerden que como somos centros de salud de primer nivel, referimos, ¿no?, a un centro, a un hospital de segundo nivel, donde voy a encontrar medicina interna, cirugía, ginecobstetricia, pediatría y anestesiología, que es lo básico que debe tener un hospital de segundo nivel. Pero puede ser que en la población se encuentre, puede ser aquel embarazo que no ha sido, eh, no ha tenido seguimiento, entonces podemos tener mortalidad eh, materna o perinatal también podríamos encontrar, entonces eso también lo tienen que reportar. En la mayoría de los centros, en un gran porcentaje no se reporta, ¿no? A no ser que exista también accidentes de tránsito, que eso sí, también les van a reportar y ustedes van a registrar el certificado médico de defunción, ¿no? Entonces eso es importante también que ustedes puedan verlo. Morbilidad, aquí sí es bien importante, ¿no? En en el texto del Servicio Social de Salud Rural Obligatorio no hace ese desglose de cada uno de los elementos. Sin embargo, me atrevo a decir que la morbilidad es el elemento más importante de esta sala situacional, porque te permite ver qué atenciones más frecuentes has tenido en la población, catalogando por grupos etarios. Y miren, yo tengo aquí en menores de 5 años y debo separarlos por sexo, niños y niñas, ¿no? Entonces, miren, acá tengo en un mayor porcentaje el resfrío común, ¿no? Luego de 5 a 9, luego de 10 a 14, voy viendo cada una de las principales patologías, las 10 principales que se han atendido. Junto con esta, también tengo el monitoreo de programas nacionales. Acá es bien importante este monitoreo de programas nacionales. Van a encontrar este tipo de gráficas en la sala situacional o en vacunatorio, ¿no? Porque nuestras compañeras enfermeras son las que también reportan mucho lo que son PCGs, pentavalente, ¿no? Entonces van haciendo este monitoreo. Algo que tienen que tomar en cuenta.
ustedes van a llegar y van a decir, oh no, ¿y ahora qué hago? ¿De dónde saco los elementos? ¿Se acuerdan que en la población asignada para cada centro de salud había una población menor de 1 año? ¿No? Y si no me equivoco, en el centro de salud Juancito Pinto, acá estaba 150, ¿no? Su población estimada para menor de 1 año es 150. Pensemos que en BCGs hemos reportado en el mes de enero 20. Entonces 20 lo coloco. ¿Cuál sería el acumulado si no hay otro con quien sumar de forma diagonal? 20, ¿no? Porque se repite el mismo. Y saco una regla de 3. Si digo, si 150 es el 100%, ¿cuánto es 20? Y aquí me sale el porcentaje acumulado. ¿Sí? Viene el otro mes, febrero. En febrero yo he tenido solamente 10. Entonces lo reporto 10. 10 más 20, 30, ¿no? 30. Aquí ya viene en el acumulado 30. Y digo, si 150 es el 100%, ¿cuánto es 30? Y ahí voy sacando el porcentaje acumulado, ¿no? De la misma forma tienen que realizar, ¿no? Lo mismo pasa en esta otra, en acá, ¿no? Entonces vamos a ir viendo. De esa forma tienen que monitorizar. Ahora ustedes dirán que vamos a monitorizar en programas nacionales. Programa ampliado de inmunizaciones, sintomáticos respiratorios. ¿Cuántas mujeres embarazadas han llegado a los 4 controles prenatales? Dice el programa Juana Zurduy que mínimamente una mujer debería realizar 4 controles prenatales. Entonces, ahí se hace también seguimiento. Aquellas vacunas de rabia canina, ¿no? Para prevención de rabia canina, entonces también se realiza ello. Luego tengo la monitorización de lo que es monitoreo de enfermedades no transmisibles. Dentro de estas vamos a ver, ya es diferente su reporte. Miren, fíjense que prácticamente estas vamos a... Un momentito, por favor. Ahora sí. Vamos a ver que se realiza de por sexo y por cada mes, pero en una sola planilla y vamos a tener el total. Enfermedades reumáticas, ¿cuántas han sido en varones? ¿Cuántas han sido en mujeres? ¿No? Masculino, femenino. Lo mismo en diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, obesidad, enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal, estadio 1, estadio 2, ¿no? El seguimiento a cada uno de los pacientes. Más que todo, hacemos pacientes con diabetes mellitus, hipertensión arterial. Digo, ¿en qué comunidad? Y choca grande, ¿en qué número de carpeta familiar? ¿Qué integrante es? ¿Y qué fecha y control realizamos? ¿No? Lo mismo en la comunidad de Popó, en la carpeta familiar C15, el integrante, ¿no? El número de integrantes, la fecha y el control que se está realizando. Es importante también registrar la glicemia o el valor que se ha encontrado en cada control. Lo mismo pasa en la hipertensión. Ustedes lo colocan en enero, cuánto había sido su reporte de presión arterial, en el control vamos monitorizando, ¿no? Entonces vamos a encontrar de esa forma. Luego tengo este canal endémico, ¿no? La vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles. Recuerden, para yo elaborar este corredor endémico, puedo trabajar por meses o puedo trabajar por semanas epidemiológicas. Aproximadamente voy a encontrar semanas epidemiológicas entre 51, 52 semanas epidemiológicas. Entonces, tengo que ver 7 años atrás, ideal en los datos, mínimamente 5 años. Pero si mi centro de salud se ha inaugurado recién la gestión 2023, no tengo los 5 años mínimamente, no encuentro con datos. Y muchas veces decimos, no cumple con las características y los criterios, no realizamos. Mentira, sí se puede realizar, pero en este caso, para aquellos centros de salud nuevos, lo que se reporta es la línea de tendencia. Sí o sí, en la línea de tendencia debo tomar en cuenta semanas epidemiológicas. Miren,
y voy a realizar una gráfica de línea, ¿no? Hasta que yo tenga los 5 años mínimamente y ya puedo reportar lo que es el corredor endémico. Entonces, si yo tengo los 5 o 7 años, debo realizar los cuartiles, no olviden cuartil uno, cuartil 2, cuartil 3, ¿no? Y si esta se encuentra en una sola de alarma, alerta, entonces hay que ir preparando estrategias para cortar la transmisión. Si estamos en epidemia, es por eso que en algún momento también se lanza a la cuarentena cuando se excede a los datos. Él es encargado del canal endémico, te dice qué estrategias debes tomar en cuenta y para cortar el ciclo de la transmisión, ¿no? Luego tengo esta otra vigilancia. Miren, tengo que también realizar un cuadro de monitoreo de enfermedades vectoriales. ¿En dónde vamos a encontrar? ¿Qué tipo? ¿En qué comunidad? ¿En qué sector? ¿En qué periodo? ¿Y cuántas familias son las afectadas? ¿No? Debo ir registrando. O el monitoreo de emergencias y desastres naturales. Y aquí voy a ver dónde ha sido la inundación, el desborde, la población afectada y los periodos de tiempo. El área central de la sala situacional, el mapa parlante. Les decía, el mapa parlante es un gráfico donde se encuentra la población asignada, pero acá vamos a ver cómo identificamos a familias de alto riesgo, riesgo medio, bajo riesgo, ¿no? Entonces, esta es una representación gráfica de la asignación territorial al establecimiento de salud. Podemos ver por calles, viviendas, qué tipo de riesgo tiene, además priorizar alternativas, ¿no? Este es un mapa parlante en un área urbana donde vamos a encontrar calles, vamos a encontrar escuelas, iglesias, ¿no? Pero van a ver que se encuentra aglomerada, se encuentra de forma ordenada. Acá yo debo identificar los riesgos personales de acuerdo a la carpeta familiar, ¿no? Puedo decir también riesgos familiares. Aquí ya veo qué tipo de riesgo tiene. Finalmente, yo voy viendo en el área rural, va a ser más disperso, aglomerados en cada uno de los sectores. También tengo que catalogar qué tipo de riesgo tiene, ¿no? Entonces vamos a realizar. En el lado izquierdo tengo que tener el componente de gestión participativa, que en este caso y las determinantes sociales de la salud. Y aquí viene la carpeta familiar. Si no me equivoco, hasta gestiones pasadas, nosotros teníamos que realizar 20 carpetas familiares, o registrarlas o actualizarlas, ¿no? Eso nos confirmará en un momento más el doctor Barrantes. Sin embargo, en esta aplicación de la carpeta familiar, que ha sido bien recibida y aplicada en el área rural, pues tenemos los datos de la familia, el idioma que habla la madre, ¿no? Y tenemos el departamento, provincia, municipio, la avenida, calle, número de puerta, edificio, ¿no? ¿Qué tipo de transporte utiliza para trasladarse? Tengo la identificación de los integrantes de la familia, el número de carnet, si tiene el complemento, dónde ha sido expedido, si no tiene carnet de identidad. Tenemos el apellido paterno, materno, nombres, ¿no? En este caso ya se habla primer apellido, segundo apellido, quién es el proveedor principal, el jefe de familia, se dice, ¿no? Entonces acá tenemos si es masculino o femenino, su fecha de nacimiento, la edad. Acá su estado civil, el nivel de instrucción, profesión o ocupación. Si contribuye al sustento de la familia, ¿no? Y se va registrando de acuerdo. Si una familia cuenta con 10, entonces a los 10 hay que registrar. Si son 14, se añade otra carpeta y se va a registrar, ¿no? Vamos registrando. Aquí les decía los datos generales de la familia. Miren, voy registrando quién es el proveedor principal. Luego viene la esposa, el hijo, en orden en que contribuyen a la familia,
¿no? Ahora también se registra lo que les decía, el, la cultura a la que pertenecen, el estado civil, el nivel de instrucción, ¿no? Que va a tener. Pero también se encuentra la salud de los integrantes de la familia. Y aquí dice los riesgos. Miren, acá la carpeta ya te dice grupo uno, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. Y aquí ya te está clasificando el riesgo en salud que tiene, ¿no? Entonces aquí yo tengo, si está aparentemente sano, es un grupo uno. Factores de riesgo, y aquí bien, sedentarismo, consumo de alcohol, hábito de fumar, consume gaseosas, frituras, ¿no? La alimentación. ¿Qué grupos también son vulnerables? Menores de 5 años, embarazo, mayor de 60 años. Enfermedades transmisibles, no transmisibles que pueda tener algún integrante de la familia. Si existe algún tipo de discapacidad, qué tipo de discapacidad tiene y la clasificación, ¿no? A qué grupo de riesgo pertenece, ¿no? Entonces, si está aparentemente sano, marco aquí X y marco aquí en la clasificación 1, ¿no? Entonces voy viendo eso. ¿Qué más voy a ir viendo? ¿No? Voy a ir viendo también si son varios factores que tiene, se marca todos los factores que van a ir mencionando la población. Igual lo mismo en discapacidad. Y aquí les decía, también me permite identificar las determinantes de la salud, los servicios básicos que pueda tener, el manejo de la basura, uso de servicios higiénicos, eliminación discretas, iluminación de la vivienda, ¿no? Accesos de comunicación. Entonces, miren, si yo colocara abastecimiento de agua, ¿no? Entonces, pileta pública, 2. Manejo de la basura, lo entierro, 2. 2 más 2, 4. Servicio higiénico compartido, 5. 5 más 4, 9. Eliminación discreta, baño ecológico, 2. 2 más 9, 11. Iluminación de la vivienda, lámparas a gas, 4. 9 más 4, 13. Y con querosén más 4, entonces tengo 17. Y aquí marco. Riesgo de servicios básicos, 3, porque está entre 12 y 17. Entonces, de esa forma se va sumando. Se marca y se suma aquí al final. Y lo mismo pasa con la estructura de la vivienda, ¿no? Tipo de vivienda, techo, paredes, pisos de la vivienda, ¿no? Si tiene revoque, tiene cuarto solo para cocinar y van sumando, ¿no? Si no tiene, uno. Y si tiene, cinco, ¿no? Van anotando igual. Si no tiene, uno. Y si tiene, cinco. Entonces, igual, hacen la suma final y a qué grupo de riesgo corresponde. Lo mismo en esta área, en la funcionalidad de la vivienda y la salud alimentaria, ¿no? El riesgo alimentario. Finalmente, para determinar qué tipo de riesgo es, realizamos toda la suma. Esto, sumamos esto y vamos sumando ello. Y aquí determinamos si tiene riesgo, riesgo leve, riesgo moderado, riesgo grave o muy grave. Entonces, de esa forma, nosotros vamos registrando los riesgos. Y eso te sirve también a ti para que puedas ya catalogar a la familia a qué tipo de riesgo tiene y lo que les decía, ¿no? Ese último riesgo es lo que tú debes registrar acá, donde dice riesgo grave, 33 familias, riesgo moderado, 56, riesgo leve, 13, ¿no? Entonces ahí sacas lo que es ese riesgo. Pero también debo identificar si hay algún riesgo personal. ¿Qué tal en una familia que yo he realizado la actualización de la carpeta familiar? Existe un neonato, un recién nacido que tiene 10 días de vida. Entonces le tengo que catalogar como rojo. Y ahí me dice que hay un neonato. Ah, pero ¿qué tal que tengo también una embarazada? Entonces lo catalogo como rosado, ¿no? ¿Y qué tal hay alguien con tuberculosis? Ahí está negro. En su libro del servicio rural está más reducido. Creo que si no me equivoco hay 5, pero les estoy presentando el completo, el que está en la implementación. Y aquí viene, ¿no? Lo que les decía, sin riesgo, riesgo leve.
riesgo moderado, riesgo grave y muy grave. Y aquí está. Entonces, en esta familia hay una embarazada, que era celeste, hay alguien con diabetes, hipertensión, ¿no? Por eso es celeste, y que es verde, entonces hay un menor de 5 años. Y aquí tengo la representación en cuadro y en gráfico de esa determinante, ¿no? Entonces voy. Luego tengo el área intercultural y aquí voy hablando si hay alguien prestador de la medicina tradicional en el área, ¿no? Tengo que identificar su nombre, apellido, en qué comunidad se encuentra, cuál es su especialidad, será partero, naturista, médico tradicional, guía espiritual, huesero, ¿no? Entonces, es femenino, masculino, qué área de influencia tiene, ¿no? Refiere alguna vez al centro de salud o no refiere, ¿no? Y si tiene algún registro de pacientes atendidos. En la parte inferior también se empieza a representar las plantas medicinales que muy frecuentemente se utilizan en esa área, lugares sagrados que puedan encontrarse, ¿no? Entonces eso se coloca. Las autoridades de la comunidad o barrio, en este caso las autoridades locales en salud, nombre y apellido, en qué comunidad o dirección se encuentra, cuál es el cargo y su número celular. Vayan a esto para ustedes empezar a trabajar por su trabajo de investigación. Ellos les van a abrir puertas con los grupos de las Bartolinas, por concentrar a la población para que ustedes puedan aplicar sus cuestionarios para la recolección de datos de su trabajo final, ¿no? Es importante que vean eso. La estructura social que tiene, quién es el Maiku, el Hiliri, ¿no? Quién está a cargo de la salud, de la educación, quién es la parte de el vocal, el portaestandarte, ¿no? Y aquí van colocando los nombres de la estructura social. No basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. O todo está claro o nadie se ha entendido. ¿No hay preguntas? No, doctora, todo claro. Muchas gracias. Les deseo mucho éxito en el internado rotatorio y en el servicio social de salud rural obligatorio. A poquitos ya de ser colegas, disfruten mucho de esta etapa, apliquen todo su conocimiento en las tareas y actividades que desarrollen cada día, pues va a venir el aprendizaje, ¿no? Y no se caigan al primer tropiezo, todos hemos pasado por lo mismo. Tienen que aprender a sobrellevar las cosas. Muchas gracias por la invitación, un gusto, mucho éxito para cada uno de ustedes.